El ovni de Coyame, el Roswell mexicano del avión que nunca explicaron. En el desierto de Chihuahua, cerca del poblado de Coyame, hay historias que nunca llegaron a los periódicos, pero que siguen vivas en la voz de quienes crecieron escuchando hablar de la noche en que el cielo se partió. Entre esas voces está la de Rebeca, una mujer humilde que limpia oficinas del gobierno municipal y que, como muchos en la región, ha aprendido a vivir rodeada de versiones oficiales que nunca terminan de cuadrar con lo que la gente vio. Su vida parece tan común como la de cualquier trabajadora. Levantarse antes del amanecer, tomar el camión polvoriento hacia el centro, preparar café para jefes que rara vez recuerdan su nombre. Sin embargo, un día, unos documentos mal archivados y una vieja cinta de audio la colocan en el centro del misterio que muchos llaman el Roswell mexicano, el ovni de Coyame y el avión que nadie supo explicar. Antes de seguir con el relato, te invito a suscribirte al canal y a comentar desde dónde nos estás escuchando, desde Chihuahua, desde otra parte de México o desde otro país. Tu comentario ayuda a que historias como esta, casos reales, con silencios oficiales y testimonios olvidados, lleguen a más personas que quieren entender qué ocurre cuando el cielo y la tierra se llenan de preguntas sin respuesta. La vida de Rebeca nunca tuvo grandes sobresaltos públicos. Nació en una colonia sencilla de Coyame, en una casa de adobe y techo de lámina, donde el viento del desierto se filtraba por las rendijas y el calor se pegaba a la piel como una segunda ropa. Desde niña aprendió a trabajar, primero ayudando a su madre a lavar ropa ajena en grandes cubetas, luego limpiando casas de rancheros y más tarde pasando el trapo por los pasillos de oficinas donde los suelos brillantes contrastaban con los sueldos bajos. A los 40 y tantos, se había convertido en una presencia constante en el edificio del ayuntamiento, siempre silenciosa, siempre eficaz. En esas oficinas, los poderosos cambiaban con cada elección. Nuevos presidentes municipales, nuevos secretarios, nuevos asesores con traje caro y reloj de marca. Rebeca, en cambio, seguía ahí, como parte del paisaje humano que nadie mencionaba en los discursos. «Rebe, ¿ya limpiaste la sala de juntas?», preguntaba un funcionario. «Tenemos reunión importante. Vienen de la capital». «Ya está lista, licenciado», respondía ella, sin levantar la voz. Lo que casi nadie sabía era que Rebeca tenía una costumbre que trascendía su trabajo. Escuchaba, no por chismosa, sino porque, al trapear y sacudir, las conversaciones de los jefes le llegaban igual que el ruido de los ventiladores. Y en las oficinas del norte de México, donde el tema de seguridad, narco y ejército está siempre presente, una trabajadora como ella puede acumular, sin querer, más información que muchos periodistas. Un mediodía de calor brutal, mientras limpiaba un archivo viejo al que casi nadie entraba, Rebeca escuchó al secretario general decirle algo al presidente municipal con voz baja. «Van a venir unos de la Ciudad de México a revisar lo del expediente Coyame», murmuró. «Tenemos que asegurarnos de que no haya nada raro en los archivos. Ya ves cómo están ahora con lo de los fenómenos aéreos no identificados». «Ese caso ya está muerto», respondió el presidente incómodo. «Lo del avión y eso fue hace décadas. Para nosotros fue accidente». Rebeca se detuvo con el plumero en la mano. «Fenómenos aéreos no identificados. Expediente Coyame». Esas palabras se le clavaron como espinas. Desde niña, ella también había escuchado hablar de lo del avión y lo del platillo en conversaciones de adultos, de esos temas que se mencionan en susurros alrededor del café. «¿De qué están hablando?», se arriesgó a preguntar más tarde a un compañero de mantenimiento, hombre de confianza con quien compartía cigarros a la salida. «De lo del 74», respondió él haciendo un gesto vago. «Lo del avión que se cayó en el desierto
y dicen que chocó con un objeto raro. Lo del ovni, pues. El caso Koyame. El nombre resonó. En Koyame, el caso Koyame era una leyenda que variaba según quién la contara. Unos hablaban de luces que se movían a una velocidad imposible sobre el desierto. Otros, de un avioncito que desapareció sin explicación. Algunos, de convoyes de militares mexicanos que se internaron en la arena y nunca regresaron. Los más atrevidos mencionaban helicópteros sin insignias y soldados gringos recogiendo algo metálico y redondo, como un plato gigante. Pero en los papeles del gobierno municipal el tema figuraba apenas como incidente aéreo. Rebeca no sabía leer informes técnicos, pero sí sabía distinguir entre un archivo usado y otro olvidado. Cuando el secretario general ordenó que se revisara minuciosamente el archivo antiguo, ella fue quien entró con guantes y cubrebocas a mover cajas cubiertas de polvo. En una de esas cajas encontró algo que no era ni formulario ni acta. Un carrete pequeño de cinta de audio, etiquetado de manera torpe como Koyame 74, Guardia Nocturna. No estaba en la lista oficial de documentos. Era casi como si alguien lo hubiera escondido allí para que desapareciera. Rebeca lo tomó con cuidado. Miró alrededor. Nadie la observaba. El archivista preferido del presidente estaba ocupado revisando solo las carpetas que tenían sellos visibles. Esa noche en casa, Rebeca le pidió al sobrino, que todavía disfrutaba trastear con aparatos antiguos, que la ayudara. ¿Todavía tienes ese aparato para casetes viejos?, preguntó. Sí, tía, el que uso para digitalizar la música de mi papá, respondió él. Cuando escucharon el audio, no era música. Era el sonido crudo de un radio de comunicación lleno de interferencia con voces cortadas. Base Koyame, aquí Unidad Delta, decía una voz masculina nerviosa. Hemos localizado restos de aeronave. Repito, restos de aeronave. ¿Hay sobrevivientes?, preguntaba otra voz más firme. Negativo. 3 cuerpos, todos carbonizados. Pero eso no es todo. Hay otro objeto. El corazón de Rebeca empezó a latir más fuerte. Describa el objeto, decía la voz de la base tensa. Metálico, circular, sin ventanas. No parece de aquí. Se siente raro. Nuestros hombres dicen que mejor no tocarlo, pero... La cinta seguía, con órdenes, gritos, menciones de coordenadas en el desierto. En un momento se escuchaba claramente: unos helicópteros sin insignias están sobrevolando la zona. No son nuestros. Repito, no son nuestros. Mantengan posición hasta nueva orden. Luego venía un silencio largo, un ruido como de interferencia y al final algo que nunca había aparecido en ningún comunicado oficial. Una voz ahogada diciendo: si no volvemos, que por lo menos sepan que no fue accidente. Rebeca pausó la cinta. Su sobrino la miró boquiabierto. Tía, esto no debería existir. Ella lo sabía. Los informes públicos sobre el caso Koyame siempre habían sido vagos, llenos de frases como colisión, accidente, operativo fallido. Jamás se mencionaba un objeto circular metálico, ni helicópteros sin insignias. Este audio estaba escondido en una caja, dijo Rebeca. Si lo encuentran, lo van a borrar. Desde esa noche, Rebeca dejó de ver el desierto igual, ese mar de arena que se extendía más allá del pueblo, con arbustos secos y un cielo enorme. Ya no era solo paisaje, era el escenario de una historia amputada, contada a medias. Mientras tanto, en el ayuntamiento, el ambiente se ponía tenso. La visita anunciada desde la capital se acercaba. Vienen a revisar casos de fenómenos aéreos no identificados, explicó el secretario en una reunión privada. Dicen que están reabriendo archivos antiguos por presión internacional, que quieren transparentar. El presidente frunció el ceño. Transparentar lo que ya se decidió hace décadas, bufó.
Aquí fue accidente. Punto. Rebeca, que servía café en esa misma reunión, escuchó la palabra transparentar como una ironía. ¿Y si hay cosas que nunca se registraron bien, licenciado?, preguntó con voz baja cuando se quedó sola con el secretario recogiendo las tazas. El hombre la miró como quien se sorprende de que una trabajadora se atreva a hablar. «Rebe, usted hace muy bien su trabajo», dijo. «Pero estos temas son delicados, no es asunto suyo». No era la primera vez que alguien le decía, «no es asunto suyo». Tampoco sería la última. Pero ahora Rebeca tenía en casa una cinta que demostraba, con voces reales, que algo en Koyame había sido más que un incidente aéreo. Y aunque no era abogada, ni periodista, ni investigadora, sabía que guardar esa verdad solo para ella sería repetir el mismo silencio que tantos habían impuesto. La pregunta, desde entonces, la acompañaba a todas partes. ¿Qué puede hacer una mujer humilde que limpia pisos y sirve café cuando descubre un pedazo de verdad que contradice décadas de versiones oficiales? La respuesta no llegaría de inmediato. Primero tendría que enfrentar el miedo, el desprecio y la tentación de hacer lo que le habían pedido toda la vida. No meterse donde no le corresponde. Solo que esta vez lo que estaba en juego no era un piso manchado, sino la memoria de hombres que habían ido al desierto a cumplir órdenes y habían desaparecido bajo la etiqueta fácil de accidente. Y la noche en que los funcionarios de la capital llegaron a Koyame preguntando por archivos relacionados con el incidente de 1974, Rebeca entendió que el ovni de Koyame no era solo una historia de discos metálicos y teorías de conspiración, sino también, quizás sobre todo, una prueba de cómo los poderosos deciden qué se cuenta y qué se borra. Hasta que alguien que nunca fue invitado a hablar decide que esta vez sí va a hacerlo. Cuando los funcionarios de la capital llegaron a Koyame, el edificio del ayuntamiento parecía más pulcro que nunca. Rebeca había pasado la mañana entera puliendo pisos, acomodando sillas y preparando café, mientras escuchaba el murmullo nervioso de los empleados. No era solo una visita técnica, para muchos era una especie de examen sobre el pasado. Los recién llegados traían trajes claros, portafolios y un lenguaje frío. Revisión documental, actualización de expedientes, seguimiento a fenómenos aéreos no identificados. Se presentaron en la sala de juntas, desplegaron laptops y pidieron acceso al archivo histórico. Necesitamos revisar todo lo que tengan sobre el incidente aéreo de agosto de 1974, dijo una de las funcionarias. Cualquier acta, oficio, reporte de campo, informe interno. El secretario general sonrió con rigidez. «Claro, licenciada», respondió. «Aquí siempre hemos manejado las cosas con transparencia. El incidente se catalogó como accidente hace décadas, pero están a su disposición los documentos». Rebeca, desde un rincón, escuchó esa palabra otra vez, accidente. Dentro de su bolso, la cinta de Koyame 74, guardia nocturna, parecía pesar más que de costumbre. No la había dejado en casa. Algo dentro de ella le decía que esa visita era el momento en que tendría que decidir qué hacer con esa grabación. El archivista entró al salón con varias cajas etiquetadas. Las colocó sobre la mesa y comenzó a repartir carpetas. «Aquí están los reportes del ejército, los oficios de coordinación con Protección Civil, las notas internas del ayuntamiento», enumeró. «Todo lo que tenemos». La funcionaria empezó a revisar, marcando códigos en una hoja. Pasaban páginas con términos técnicos: impacto, colisión, zona de difícil acceso, fallecimiento de tripulantes. Nada sobre objetos metálicos circulares, nada sobre helicópteros sin insignias, nada sobre soldados que no volvieron. Rebeca sintió un nudo en la garganta. Al terminar la primera revisión, uno de los visitantes frunció el ceño.
¿No tienen registro de comunicaciones de radio de aquella noche?, preguntó. En otros casos, se han preservado cintas, incluso parciales. Hasta donde sabemos, no, respondió el secretario. Si existieron, debieron quedar bajo control militar. Aquí solo recibimos los informes escritos que nos enviaron. Rebeca apretó la cinta dentro del bolso. Ahí estaba la diferencia entre hasta donde sabemos y hasta donde quisieron mirar. Esa tarde, cuando la comitiva se retiró a comer, la funcionaria que había llevado la voz cantante se quedó unos segundos en la sala, revisando de nuevo un par de documentos. Rebeca entró para recoger las tazas. Dudó. Nunca había interrumpido a alguien de arriba para hablar de algo que no fuera limpieza. Pero la voz de aquel soldado en la cinta seguía resonando en su cabeza. Que por lo menos sepan que no fue accidente. Licenciada, dijo con cuidado. Disculpe que le moleste. Quiero preguntar algo. La mujer levantó la mirada, un poco sorprendida de que la trabajadora se dirigiera a ella directamente. Dígame. Rebeca respiró hondo. Si hubiera un registro, no oficial, pero real, de esa noche, algo que no está en las carpetas, le interesaría escucharlo. La funcionaria la estudió unos segundos, como quien no está segura de si la otra habla en serio. ¿Se refiere a testimonios?, preguntó. Hemos entrevistado a algunos habitantes, pero casi todo está mezclado con rumores. No, corrigió Rebeca con voz firme. Me refiero a una cinta, de radio, de los soldados. Hubo un silencio pesado. ¿Usted tiene eso? La funcionaria bajó la voz. Rebeca asintió. Lo encontré en una caja vieja del archivo, explicó. No estaba en ningún inventario. Lo escuché en mi casa y dice cosas que no aparecen en esos informes. La funcionaria miró hacia la puerta, se levantó y la cerró con cuidado. Luego señaló una silla. Siéntese, por favor, dijo. Cuénteme cómo apareció esa cinta. Rebeca narró todo. El hallazgo en la caja polvorienta, la etiqueta Koyame 74, guardia nocturna, la noche en que la escuchó con su sobrino, las frases que hablaban de un objeto metálico circular, de helicópteros sin insignias, de si no volvemos, que sepan que no fue accidente. Mientras hablaba, sentía el miedo viejo subirle por el estómago. Miedo a meterse donde no la habían llamado, miedo a que la acusaran de robar documentos, miedo a perder el trabajo. La funcionaria escuchó con atención grave. ¿Y nadie más lo ha escuchado?, preguntó. Solo mi sobrino, respondió Rebeca. Él dice que esto no debería existir, pero también dice que, si se borra, nunca vamos a saber la verdad completa. Hubo un silencio largo. La mujer, que por momentos había hablado como cualquier persona de la burocracia, ahora parecía estar en una encrucijada igual que Rebeca. Nosotros venimos a transparentar, dijo al fin. Pero la transparencia real no sirve si solo mostramos lo que encaja en la versión oficial. Si esa cinta es auténtica, es parte de la historia. Rebeca sacó el carrete del bolso. Le temblaban las manos. Solo le pido una cosa, dijo, que si la escucha, no la deje otra vez enterrada en una caja. Estos hombres murieron en el desierto, y todo lo que dicen de ellos es que fue accidente. La funcionaria tomó la cinta con delicadeza, casi como si fuera una pieza frágil de museo. No le prometo milagros, advirtió, pero le prometo algo. No la voy a borrar, y voy a hacer que quede registrada, aunque sea como evidencia de que la versión que se contó no era la única. Esa noche, en un cuarto pequeño del hotel donde se alojaba la comitiva, la funcionaria y uno de sus compañeros reprodujeron la cinta en un aparato portátil que solían llevar para hacer entrevistas.
Escucharon el mismo sonido de interferencia, las mismas coordenadas, las mismas voces tensas. Se miraron cuando apareció la descripción del objeto. Se tensaron al oír lo de los helicópteros sin insignias y se quedaron muy serios cuando la voz anónima dijo: que por lo menos sepan que no fue accidente. Si esto se confirma, el expediente Koyame nunca debió cerrarse como está, murmuró él. Y si no se confirma, por lo menos quedará claro que hubo más cosas de las que se quisieron mencionar, añadió ella. Al día siguiente, en la reunión formal con el secretario y el presidente municipal, la funcionaria puso la cinta sobre la mesa. Encontramos un registro no catalogado, informó con tono neutro pero firme. No estaba en el inventario del archivo. Vamos a llevarlo a la Ciudad de México para análisis y digitalización. El secretario palideció. Eso debe ser un viejo audio sin importancia, balbuceó. Ni siquiera está reconocido por el ejército. Puede ser cualquier cosa. Tal vez, concedió la funcionaria. Pero en una revisión histórica no podemos decidir desde el escritorio que cualquier cosa no merece ser escuchada. Está relacionado con la fecha, con la zona y con una operación en el desierto. Por lo tanto, es parte del expediente. El presidente apretó los labios. ¿Y qué quieren hacer con eso? ¿Reabrir el caso? No es nuestra función juzgar, respondió ella. Es nuestra función que la historia esté completa en los archivos. Lo que se haga después con esa historia será decisión de otros niveles. Pero ocultar una cinta así sería repetir el mismo encubrimiento que mucha gente sospecha desde hace años. Rebeca, que tenía la tarea de servir café en esa reunión, mantuvo la mirada baja. Sentía que el corazón le golpeaba en el pecho. Por primera vez veía a alguien de arriba negarse a barrer bajo la alfombra un pedazo de verdad que ella misma había sacado del polvo. Días después, la comitiva se fue. La cinta viajó con ellos. Rebeca quedó en Koyame, con su mandil, sus cubetas y su rutina. Podría parecer que nada había cambiado. Las calles seguían llenas de tierra. El viento seguía soplando fuerte. Los rumores seguían circulando en los cafés. Pero dentro de ella algo se había movido para siempre. Pasaron meses. Un día, uno de los jóvenes del pueblo que se interesaban por temas de misterio le mostró en su celular una nota larga. «Mire, Rebe», dijo, «sacaron un reportaje nuevo sobre el ovni de Koyame. Hablan de una cinta de radio que nunca se había mencionado. Dicen que la encontraron en un archivo local gracias a una trabajadora que se atrevió a entregarla». Ella leyó en silencio. No aparecía su nombre. Solo decía, una trabajadora del ayuntamiento de Koyame. Eso le pareció perfecto. No buscaba fama. Solo quería que aquella frase de «no fue accidente» dejara de ser un secreto entre el desierto y una grabadora vieja. Con el tiempo, programas de radio, podcasts y canales de video empezaron a incluir en sus narrativas sobre el caso Koyame la existencia de comunicaciones mucho más tensas que las que aparecían en los informes oficiales. Algunos todavía exageraban, otros mezclaban fantasía, pero al menos había algo claro. La idea de que los soldados que entraron en ese desierto no fueron solo víctimas de cualquier colisión, sino parte de un episodio que alguien había intentado simplificar demasiado. Rebeca siguió su vida. Continuó limpiando oficinas, escuchando conversaciones, viendo cómo nuevos jefes llegaban con la certeza de que controlaban todo. Cada vez que alguno la trataba como si fuera invisible, pensaba en la cinta que había salido de una caja gracias a sus manos. «Yo no tengo estudios», se decía, «pero sé distinguir la diferencia entre polvo y encubrimiento». Una tarde, mientras barría la explanada frente al ayuntamiento,
Un grupo de turistas curiosos pidió indicaciones para llegar al lugar donde cayó el ovni. Por allá está el camino al desierto, explicó un taxista. Pero ahí ya no se ve nada. Eso fue hace muchos años. No importa, respondió uno de los visitantes. Venimos por la historia. Rebeca los vio alejarse. No le molestaba que el caso Koyame se hubiera llenado de visitantes que buscaban misterio. Le molestaría, eso sí, que solo se quedaran con la parte del platillo y del avión, olvidando a quienes murieron y a quienes vivieron con la versión mutilada de lo ocurrido. Pero ahora sabía que, al menos, existía un registro más honesto en algún archivo de la capital. Una prueba de que alguien, en el lugar y en el momento correcto, se negó a dejar que todo se quedara como accidente. Y mientras el sol caía sobre el desierto y el viento levantaba la arena en remolinos breves, Rebeca comprendió que su historia no era tan diferente de la de otras mujeres humildes en México, mujeres que, desde la escoba, el trapeador o la cafetera, guardan claves que podrían cambiar informes, juicios y versiones oficiales. Quizá el ovni de Koyame nunca tenga una explicación completa. Tal vez nadie sepa, de manera definitiva, qué era aquel objeto metálico ni por qué murieron los soldados en sus vehículos. Pero gracias a ella, a una limpiadora silenciosa que decidió hablar cuando la oportunidad llegó, otra certeza sí había cambiado. La de que los poderosos no son los únicos que pueden decidir qué se cuenta y qué se oculta. Desde entonces, cada vez que alguien, en Koyame o en cualquier otra parte, escucha la frase «fue solo un accidente», sobre algo que huele a encubrimiento, la historia de Rebeca y la cinta perdida se cuela, como el viento del desierto bajo las puertas, recordando que, a veces, la verdad empieza en manos callosas y discretas, y que no hay fenómeno más inexplicable que el de un país que insiste en ignorar a quienes, desde la limpieza y el silencio, llevan décadas escuchando lo que nadie quiere escribir. La cinta y la nota en Internet no cambiaron oficialmente el caso Koyame de la noche a la mañana, pero sí transformaron algo más profundo. La manera en que la gente del pueblo se miraba a sí misma cuando hablaba de lo del avión. Antes, muchos repetían la versión aprendida de memoria. Fue un accidente. Se cayó una avioneta. Cosas del cielo que solo el ejército entiende. Después de que se supo que existía una grabación con voces de soldados hablando de un objeto extraño y de helicópteros sin insignias, la palabra accidente empezó a sonar menos segura y más discutida. En el mercado, los señores mayores que habían visto pasar convoyes hacia el desierto se animaron a contar detalles que habían guardado por años. Yo vi con estos ojos camiones militares entrando de madrugada, decía uno, levantando la voz. Y luego vi helicópteros que no traían bandera ni nada. Y al otro día silencio, añadía otro. Ni una explicación, nomás dijeron que ya todo estaba controlado. Rebeca los escuchaba mientras compraba verduras. Cuando alguien la miraba como si buscara confirmación, ella respondía con una frase sencilla. Hay cosas que se quisieron contar como muy simples, decía, pero los que estuvieron cerca saben que no lo fueron. No hablaba de la cinta en público, no se hacía protagonista, pero su presencia en esas conversaciones daba a muchos la sensación de que por fin había alguien de dentro que podía decir que el pueblo no estaba loco por dudar. En casa, su sobrino empezó a interesarse más por casos similares. «No solo es Koyame, tía», le decía mientras navegaba en su teléfono. «Hay otros incidentes en México donde todo se reduce a accidente o error humano, y luego salen detalles que nunca se mencionaron al principio. Entonces ustedes, los jóvenes, tienen que preguntar más», respondía Rebeca, «porque si siempre aceptan la primera explicación, los que deciden se acostumbran a no revisar nada».
La frase «los jóvenes tienen que preguntar más» se convirtió en su pequeño lema. En cambio, ella se veía como parte de la generación que había vivido muchas cosas en silencio. No se culpaba de todo. Sabía que el miedo, la falta de opciones y el peso de la autoridad habían hecho su parte, pero sí se prometió algo, que nunca volvería a callarse cuando encontrara un pedazo de verdad enterrado en un archivo o en una conversación. Un día, una periodista independiente llegó a Koyame con una cámara sencilla y la intención de hacer un reportaje más humano sobre el caso. No quería solo repetir datos de radar o teorías sobre vida extraterrestre. Quería entender cómo había vivido el pueblo con su Roswell mexicano atravesando la memoria. Se sentó en la explanada, habló con señores, con jóvenes, con gente del mercado. Al final, alguien le dijo: «Tiene que hablar con Rebeca. Ella trabaja en el ayuntamiento. No le va a decir todo, pero sí le va a explicar lo que significa que una cinta salga del polvo». La periodista buscó a Rebeca. La encontró barriendo un pasillo. «Disculpe», dijo, con respeto. «Me llamo Ana. Estoy haciendo un reportaje sobre Koyame y quería preguntarle algo, si usted se siente cómoda». Rebeca la miró con calma. «No tengo mucho que decir de ovnis», advirtió. «No soy experta». Ana sonrió. «No vengo por eso», aclaró. «Vengo por la parte humana, por la pregunta de qué se siente vivir en un lugar donde pasó algo raro y el gobierno lo explicó tan rápido que muchos se quedaron con dudas durante décadas». La trabajadora se apoyó en el palo de la escoba, pensativa. «Se siente como cuando alguien te dice que lo que viste no cuenta», respondió. «Como cuando el jefe dice, no es asunto tuyo, y tú sabes que, si no fuera por ti, ni siquiera habrían encontrado ciertos papeles». Ana la invitó a sentarse un momento en la banca de afuera. Encendió la cámara, pero la dejó en posición baja, nada agresiva. «¿Qué cambió para usted desde que entregó esa cinta?», preguntó. Rebeca pensó en los últimos meses, en la nota de internet, en los podcasts que mencionaban un registro de radio recuperado, en los turistas, en las conversaciones del mercado, en la mirada distinta de algunos funcionarios que ahora la saludaban con un «buenos días» menos mecánico. «Cambió que ya no siento que solo ellos tienen derecho a contar la historia», dijo, despacio. «Antes yo creía que mi papel era limpiar y ya. Ahora sé que, si veo que algo importante está siendo escondido, tengo el derecho y la responsabilidad de decirlo». La periodista guardó esas palabras como oro. «¿Le tiene miedo a alguna consecuencia?», insistió. Rebeca se encogió de hombros. «Claro que sí. Siempre da miedo meterse en cosas que tocan al ejército, al gobierno, a países grandes», admitió. «Pero me da más miedo que dentro de 50 años este pueblo siga diciendo «fue accidente», como si nadie aquí hubiera escuchado gritos, visto luces y sabido que hubo soldados que no volvieron. Ese miedo es más grande». El reportaje se publicó semanas después. No era un vídeo sensacionalista de ovni chocando con avión, sino un retrato de un pueblo del norte de México lidiando con la mezcla de misterio y encubrimiento. En medio de todo aparecía Rebeca, sin apellido, sin grandes adornos, contando cómo una trabajadora del ayuntamiento encontró una cinta que nadie había querido registrar y decidió que no iba a devolverla al olvido. Muchos espectadores, lejos de Koyame, comentaron algo parecido. Nunca había pensado en lo que significa un caso así para quienes viven en el lugar. Para Rebeca, eso ya era suficiente. Con el tiempo, otros incidentes comenzaron a ser revisados en México. Comisiones especiales hablaban de abrir expedientes, de escuchar a las comunidades, de examinar material no oficial. No era una revolución, pero sí una grieta en una pared muy antigua.
la pared que separa lo que se decide arriba de lo que se ve abajo. Cada vez que Rebeca escuchaba en la televisión que un comité iba a escuchar testimonios de habitantes, sonreía levemente. Eso es, pensaba, que pregunten a quienes limpian, a quienes vigilan, a quienes estaban de guardia esa noche, porque los informes pueden ser muy bonitos, pero quienes oyen la radio y ven el cielo somos nosotros. Poco a poco, su figura se fue apagando de la curiosidad pública. Otros casos nuevos ocuparon las portadas, otros misterios llamaron la atención. Koyame dejó de ser tema de moda, como siempre pasa, pero dentro del pueblo, lo que quedó no fue el ruido pasajero, fue el ejemplo. Cuando, años después, una funcionaria joven encontró en otra caja un documento extraño sobre un accidente carretero mal explicado, se acordó de la historia de la cinta. En vez de tirarlo o fingir que no lo había visto, buscó a alguien de confianza y preguntó: ¿qué hacemos con esto? Rebeca ya estaba más vieja, caminando despacio, pero seguía trabajando algunas horas al día. Fue hasta el archivo, miró el papel y dijo: primero, lo guardamos. Luego vemos quién tiene que saberlo. Lo único que no hacemos nunca es fingir que no lo vimos. Ese fue, en la práctica, el legado del ovni de Koyame para ella. Menos sobre discos voladores y teorías alienígenas, más sobre el gesto sencillo de no colaborar con la amnesia oficial. Y al final, cuando Rebeca pensaba sola en todo lo que había vivido, no se veía como heroína de ningún caso ufológico. Se veía como lo que siempre fue: una mujer que limpia, que sirve café, que camina sobre el polvo del desierto. La diferencia es que, un día, decidió que ese polvo no iba a cubrir para siempre una verdad que los de arriba habían elegido ignorar, porque para ella, la verdadera lección de ese Roswell mexicano no estaba en el cielo, ni en los radares, ni en los objetos misteriosos. Estaba en una frase que se repetía cada vez que alguien intentaba mandarla callar: el accidente más grande no es el que pasa en el aire, es el que ocurre cuando toda una comunidad acepta que su versión no cuenta. Con el tiempo, el caso Koyame quedó archivado en los mismos estantes donde dormían otros expedientes viejos. Inundaciones, elecciones pasadas, pleitos de tierras, accidentes en carreteras olvidadas. Pero a diferencia de esos papeles que nadie volvía a mirar, el nombre del pueblo comenzó a aparecer en lugares inesperados: documentales, hilos de discusión en Internet, libros sobre misterios de México, conferencias en universidades lejanas, y casi siempre, en algún momento, se mencionaba aquella cinta de radio que había salido del polvo gracias a una trabajadora del ayuntamiento. A Rebeca le parecía extraño que personas de otros países pronunciaran Koyame con acento raro, como si estuvieran nombrando algo exótico. Para ella, Koyame seguía siendo las mismas calles polvorientas, el mismo viento áspero y las mismas caras que veía desde niña. Lo que había cambiado no era el paisaje, sino la conciencia de que incluso un lugar pequeño podía guardar una pieza incómoda de la historia. Algunas noches, cuando el cielo estaba despejado y las estrellas caían casi a ras de la tierra, su sobrino se sentaba junto a ella en el patio y le mostraba en su celular videos sobre el incidente. «Mira, tía», decía, «aquí hablan de la cinta. No dicen tu nombre, pero se nota que es tu historia». «Que no digan mi nombre está bien», respondía ella. «Lo importante es que sepan que alguien, alguna vez, dijo: esto no se borra». Su sobrino, ya adulto, había elegido estudiar algo relacionado con archivos, memoria o periodismo. A veces cambiaba de idea, dudaba, se frustraba al ver que los trabajos mejor pagados eran los que pedían que uno no hiciera demasiadas preguntas. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba a su tía enfrentando, con un simple carrete en la mano, el peso de un silencio de décadas.
Si tú, con tu salario de limpieza y tu miedo, entregaste esa cinta, le decía él, lo mínimo que puedo hacer yo es no hacerme el tonto cuando vea algo mal explicado. En el ayuntamiento, la fama de Rebeca no se medía en noticias, sino en gestos cotidianos. Algún jefe nuevo llegaba de la capital y preguntaba en voz baja, ¿es cierto que aquí hubo una trabajadora que sacó a la luz una grabación del caso Koyame? Sí, contestaban, es ella, la señora de ahí. Y los recién llegados la miraban con una mezcla de respeto y desconcierto. No era la imagen típica de una denunciante, no daba discursos, no buscaba cámaras, no escribía columnas, solo hacía su trabajo con la misma puntualidad de siempre, pero con una certeza distinta, la de que, si volvía a encontrar algo enterrado que pudiera cambiar la manera en que se contaba una tragedia, no dudaría tanto como la primera vez. Un día, durante una capacitación aburrida sobre ética institucional que alguien de la capital fue a impartir, un facilitador pidió ejemplos de situaciones donde un empleado pudiera enfrentarse a una orden injusta o a un intento de encubrimiento. Nadie habló, hasta que una de las trabajadoras jóvenes levantó la mano. Aquí tenemos un caso, dijo, mirando a Rebeca. No voy a contar los detalles, pero gracias a una compañera, un documento importante no se perdió. El facilitador, intrigado, pidió más información. No la obtuvo toda, pero se fue de Koyame con una frase que repitió después en otras oficinas. A veces, la integridad de una institución depende de la persona que menos poder tiene en el organigrama. Rebeca, al enterarse de eso, sonrió con ironía. Ojalá pagaran la integridad con un poquito de aumento, bromeó con su sobrino. Pero bueno, algo es algo. Ya mayor, empezó a escribir pequeñas notas en un cuaderno barato. No eran memorias ordenadas ni un libro, sino frases sueltas que quería que alguien leyera cuando ella faltara. No creas que porque un informe está sellado, dice toda la verdad. No confundas respeto con miedo. Lo que se ve desde el pasillo también es historia. Su sobrino, al descubrir ese cuaderno, le propuso pasar todo a computadora. Yo no quiero libros, dijo ella. Quiero que, cuando tú trabajes en lo que sea, te acuerdes de que una vez una limpiadora tuvo algo que el Estado necesitaba, y no al revés. En ocasiones llegaban al pueblo personas obsesionadas con encontrar la verdad final sobre el objeto que cayó en 1974. Iban al desierto con cámaras infrarrojas, drones, detectores de metales. Volvían con teorías nuevas, algunas más disparatadas que otras. A Rebeca ya no le molestaba esa parte fantasiosa. Al fin y al cabo, los misterios siempre invitan a la exageración. Lo único que hacía cuando escuchaba a alguien hablar solo del platillo volador, sin mencionar a los soldados muertos ni al silencio impuesto, era intervenir con una frase tranquila. Acuérdense de que ahí también murieron hombres que solo estaban haciendo su trabajo, y que durante años su historia quedó reducida a fue accidente. Con el paso del tiempo, esa forma suya de insistir en las personas, y no solo en el fenómeno, se volvió un contrapeso necesario. Había quienes llegaban buscando leyendas y terminaban encontrando otra cosa, una lección sobre memoria, poder y dignidad. Un atardecer, mientras el sol se escondía detrás de los cerros y el desierto tomaba ese color rojo que solo existe en el norte, Rebeca se sentó en la puerta de su casa, cansada pero en paz. Oyó a lo lejos el motor de un camión y más arriba el zumbido de un avión. No pudo evitar pensar en aquella noche del 74 que ella no vivió directamente, pero que había marcado a su pueblo como una cicatriz invisible. Tal vez nunca sepamos todo, se dijo. Y está bien. Lo que no está bien es que nos acostumbremos a aceptar que nuestra versión no vale. Después entró a su casa, apagó la televisión que hablaba de otras noticias, de otros escándalos, de otras comisiones,
Preparó café, como siempre, y mientras el aroma llenaba la cocina, volvió a repetirse en silencio la frase que había aprendido a defender con su propia vida sencilla. El accidente más grande no es el que pasa en el aire, es el que pasa cuando quienes vieron algo dejan de creer en sus propios ojos.